Muy buenos días. Es un honor para mí hablar desde este podio de la Casa de Bello. Quiero agradecer especialmente esta invitación al rector de la Universidad del Valle, al presidente del APCA y al grupo del APCA en general, a quien conocí en Barranquilla en la última conferencia. Pero también muchas gracias por invitarme a participar en la discusión de qué es lo que nos está sucediendo. Les aviso que acabo de tener COVID y en la nueva cepa y me dejó con una tos. Así es que vacúnense. Primer aviso comercial. Yo no me vacuné a tiempo. Ahora, anoche vivimos una noche, yo diría, terrorífica en América Latina. Representantes de la OEA, la CEGIP, la Unión Europea, el rey de España, presidentes de la región y todo tipo de organismos presionaron físicamente con sus declaraciones y su presencia física a la mesa del Parlamento guatemalteco para que no produjera un golpe de Estado. Físicamente evitaron el golpe de Estado que estaba programado para impedir que el presidente Guillermo Arévalo tomara posesión de su cargo como presidente. Finalmente, a la 1 de la mañana lograron que esto sucediera. Creo que esto es un precedente sin igual en la historia de Occidente. No conozco ningún otro caso donde la presión internacional fue la que permitió que se asumiera. El presidente Gustavo Petro declaró anoche que él no iba a dejar Guatemala hasta que asumiera el presidente Guillermo Arévalo. Esto es un comienzo para decir que la democracia en América Latina está amenazada, qué duda cabe. Pero en este caso está amenazada por los que se quieren quedar con el poder. Esto no es una amenaza de las instituciones, es una amenaza de la élite. Entonces, ¿son acaso las democracias las que están en crisis? Sí, o son las élites, cuya crisis se refleja en las democracias, o son las sociedades. Bueno, yo los voy a decepcionar porque tenemos 500.000 entrevistas de Latino Barómetro y otras 500.000 del Estudio Mundial de Valores que no voy a presentar láminas, porque las palabras son mejores que los números. Comenzamos entonces con el comportamiento social, que es el resultado de acontecimientos individuales condicionados por la vida de la sociedad. La explicación, por tanto, de lo que es el comportamiento social tiene que tomar en cuenta el impacto de la sociedad en las personas. Los cambios son los procesos generales que se producen en la masa de la población. ¿Han cambiado las sociedades? ¿Han cambiado las personas? ¿O han retrocedido las democracias? En términos numéricos, la humanidad ha ido aumentando sus grados de libertad, pasando de 54 democracias desde el siglo pasado a más de 104 en este siglo. No podemos tener libertad sin democracia. Hannah Arendt señala que la lucha de la libertad contra la tiranía es la causa de la existencia de la política. Pocos pensadores dejan de comunicar sobre la libertad. Tocqueville nos dice que nada es más difícil que el aprendizaje de la libertad. ¿Se podría decir que América Latina está aprendiendo a usar la libertad en el camino a la consolidación de la democracia? Esa sería una manera de mirar el vaso mitad lleno. Distintas evaluaciones entregan muy distintas métricas democráticas. Recientemente, Adam Preborsky decía aquí mismo en Santiago de Chile, hace pocos días, que no había más de 50 democracias propiamente tales en el mundo hoy y que todas las otras no calificaban. Por su parte, Larry Diamond dice que el proceso actual no es sino una reacción al rápido avance en las democracias,
de los últimos 50 años. Es decir, el retroceso es una reacción al avance. Incluso considerando los retrocesos, dice, el avance de la libertad que trae la democracia deja un saldo enorme a favor de la libertad. Nunca antes en la historia tantos ciudadanos en tantos pueblos habían tenido tanta libertad. América Latina, después de la transición, tuvo en su quinquenio virtuoso, desde inicios del año 2001-2002 hasta la crisis del subprime 2008-2010, no solo todos sus países en democracias, sino también amplio crecimiento económico con una fuerte formación de clases medias. El crecimiento económico de ese periodo hizo más invisible que nunca las desigualdades, centrando su impacto en la formación de las clases medias. Mirado desde el presente, fue una época de oro para América Latina, pero cuidado con creer que con ello se habían solucionado los problemas. Todo aquello se paralizó con la crisis económica, dejando la década del 2010 con un tremendo peso de recuperación que aún no se produce. No solo el peso de las crisis económicas que llevan a las revueltas sociales del fin de la década del 10 en Chile, en Colombia y en Ecuador, sino que le sigue la pandemia con su propia crisis económica. La década del 2010 trae también de vuelta el autoritarismo a la región, primero en Venezuela y luego en Nicaragua. La región entra a la pandemia en muy malas condiciones políticas, sociales y económicas. Pero no olvidemos que en los años 60 y 70 hubo un momento en América Latina donde solo un país no tenía dictadura, era Colombia, que había tenido un periodo autoritario muy corto durante los años 50. Al mismo tiempo, nadie en la región pudo visualizar o puede visualizar el estado en que nos encontramos hoy. Las ciencias sociales han tenido deficiencias en ser capaces de realizar los acontecimientos y poder de alguna manera anticipar lo que viene. Creímos ingenuamente que la consolidación de la democracia sería un proceso evolutivo que terminaría en el prototipo de democracia liberal, contra las que se juzgan hoy día todas las democracias, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Pero ya no, estamos en el año 24 y ahora no podemos esperar una reinstalación del viejo orden. La nostalgia del pasado, una nostalgia de un pasado que no existió. Vivimos en circunstancias dispares, condiciones diversas. Observamos la pérdida de identidad, de pertenencia como nunca antes vista. Pocas veces en el futuro ha sido menos predecible que ahora. Dependemos demasiado de la política que está desprestigiada, de la cual se desconfía, que hoy sigue más bien la regla del autointerés por sobre la cual no hay esperanza. ¿Acaso no habría que declarar más bien la crisis de las élites, más que de las democracias? El caso de Guatemala anoche lo vendría a comprobar. En las últimas 20 elecciones presidenciales desde el año 19 en América Latina se ha producido alternancia en el poder, mostrando que los ciudadanos, las sociedades, eligen literalmente a cualquiera que pueda ofrecer una solución a los problemas. Eligieron a Milei en Argentina, eligieron a Bukele en El Salvador, eligieron a Castillo en Perú. Pero no solo eso, sino que el nuevo presidente en Ecuador, Noboa, ha sido en los últimos días asaltado por bandas, narcotraficantes, que se están tomando el poder en el país. Entonces estamos ante una crisis de otra naturaleza. La tasa de aprobación de los gobiernos latinoamericanos cae de un promedio de 60% en el año 2009 a 30% en la década del 2010. Se salen del promedio los presidentes no convencionales, por llamarlos de alguna manera, Andrés Manuel López Obrador en México, Bukele en El Salvador y últimamente, excepcionalmente, el presidente Lula en Brasil. En Latino Barómetro 2023, Bukele tenía mejor evaluación que el Papa Francisco y en promedio un 90% de los latinoamericanos aprueban su gestión. Podríamos decir
que con ello los latinoamericanos están castigando a todos los gobiernos por su flaco desempeño contra la seguridad? Uno de los errores más grandes es creer que este castigo, que tiene color político y que no se trata de un reemplazo una y otra vez de la derecha por la izquierda, de la izquierda por la derecha. No tiene color político, es la desesperación de la respuesta a las demandas. ¿Acaso no estamos más bien frente a un derrumbe del viejo mundo, una crisis de las reglas, de lo que antes conocíamos como reglas? ¿No vale acaso hoy día cualquier regla? Más bien aquella que permita la solución de los problemas, en política, en economía y en la sociedad también. Se trata más bien de un cambio de época post-pandemia. La pandemia nos trajo la muerte frente a nuestras casas y hoy los países de la región, ojo, están más satisfechos, son más felices los latinoamericanos en sus problemas que lo que eran antes de la pandemia. Claro está, para empezar, están vivos. El ser humano se preguntó durante la pandemia, con vigor, lo que Jaspers llamaba la pregunta del ser. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? La respuesta a esta pregunta está trayendo enormes cambios. El mercado del trabajo, por ejemplo. No nos sorprende que hoy día se busque el resultado en el presente. La pandemia nos enseñó que la vida se puede perder en cualquier momento. Jóvenes que trabajan para viajar, jóvenes que no quieren contratos de trabajo, sino la posibilidad de ganar más si trabajan más, los delivery, los Uber. Ya no existen las carreras, entre comillas. Ningún joven trabaja más de 1 año o 2 años en un lugar. Es un cambio de época para las universidades también, donde la presión es producir cartones en pocos años de estudio, carreras más cortas y más económicas. Los jóvenes son quizás los que más perdieron en la pandemia, no solo en educación, sino también en el olvido de los gobiernos y de los estados. Pero los mayores cambios son profundamente valóricos. Los cambios en religión, que ya venían sucediendo hace tiempo en la región, principalmente a partir del escándalo de la Iglesia Católica y basada en la desconfianza de las instituciones. La religión católica dejó de ser la religión dominante en varios países de la región. El agnosticismo avanzó a pasos agigantados, consolidándose después de la pandemia. En promedio, el catolicismo apenas alcanza a la mayoría de la población, solo un 54%, habiendo sido el 80% en el año 95. En Chile, en el espacio de una década, 1 de cada 3 chilenos, 31%, se declaran no tener religión ni creencia alguna, segundo país después de Uruguay, que tiene el 49%. ¿Son los cambios entonces de la democracia o lo que aquí se ve son las consecuencias de los cambios societales y valóricos? Intentamos, comillas, comprender, cierre comillas, como dice Arendt, con mirar la realidad sin premeditación y sin resistencia. ¿Podremos hacer eso sin juzgar desde nuestro ethos, sin calificarlo de apocalíptico? ¿Acaso este realismo que nos lleva a un presente muy gris, un gris más bien oscuro, se nos lanza rápidamente a la tentación de la nostalgia del pasado? Para comprender o intentar comprender, hacemos 3 preguntas. ¿A qué velocidad, cuán radicalmente y en qué dirección estamos caminando? ¿De qué manera la sociedad está impactando el comportamiento de las personas? En esto incluimos la problemática de los liderazgos, o su ausencia más bien, y la manera como los medios de comunicación sustituyen los liderazgos con agendas morbosas para captar audiencias a cualquier costo. Para comprender la sociedad no nos sirven los números evolutivos, como la tasa de fertilidad, la inversión, la estadística de crímenes, sino más bien hay que preguntarse si necesitamos un sentido de pertenencia para tener comunidad, para producir, un demos, y por ese camino construir democracia. Asistimos a una fuerte modernización irreversible que destruye la identidad, el demos, y con ello también últimamente impacta la democracia.
¿Cuántos patrones de modernización observamos? ¿Puede haber democracia sin demos, sin comunidad, sin identidad? ¿Acaso no es el demos el que se ha desmantelado en América Latina? Macondo destruido. Se acabaron las comunidades que pensaban en el grupo. Ahora solo se piensa, al igual que los políticos, en sí mismos. ¿Cómo se construye democracia con la suma de individuos y no con la suma de comunidades? ¿Acaso es injusto achacarle solo a la política la problemática del individualismo y la ausencia de comunidad, cuando es un fenómeno que viene desde la sociedad y por ende penetra plenamente las élites también? ¿Qué fue lo que sucedió primero? ¿El individualismo societal o el individualismo político? Los jóvenes de menos de 20 años en América Latina, que tienen una sola comida al día, gastan el poco dinero extra que tienen en comprarse un smartphone. No tienen una segunda comida, y si tienen dinero, se compran el smartphone en la creencia de que ese instrumento los sacará de donde están. Para ellos, la comunidad ha dejado de ser relevante para ser sustituido por un smartphone. Más aún, el fracaso de la región en la disminución de las desigualdades les confirma que solo individualmente a codazos pueden abrir camino. La autoridad pierde peso, respeto y legitimidad. La fuerza de la protesta se pone totalmente inelástica. Sin reglas, todo vale para salir adelante. No obedecer las leyes, no pagar impuestos, hacer trampa en el Estado con los subsidios, comer en el supermercado, constituyen un fraude social masivo, visto como legítimo a la luz de la corrupción entre los actores privados y el Estado, mientras a la gente le falta. Eso es lo que Popper llamaba la emergencia de nuevas reglas que se autolegitiman. Para los que tienen nostalgia del pasado, eso es solamente un quiebre de las reglas, donde en vez de reconocer el cambio de época, se intenta restaurar el pasado. Un buen ejemplo es el sistema de transporte en Santiago de Chile, que se llama Transantiago. Este sistema, que lleva poco más de una década, nunca logró que todos pagaran su boleto de pasaje. Desde el inicio hubo evasión masiva, que hoy está completamente legitimada socialmente y va en aumento. La sociedad no espera que todos paguen. Sin embargo, más de una década después se le sigue llamando evasión, entre comillas. Es verdad que los fenómenos sociales tardan mucho en que sean reconocidos como lo que son. Para terminar con la evasión hay que terminar con la desigualdad. Es de toda obviedad. La palabra evasión es la nostalgia de un pasado que nunca fue. Las reglas valen en la medida que están legitimadas en la moral social, no escritas en la ley. En esta moral social, donde hay corrupción en el pasado, en el Estado, y abuso de privilegios, es plenamente justificado no pagar el boleto del bus como una autocompensación por la disparidad. Nuevas reglas que se autolegitiman de acuerdo a una moral social. Chile tiene una situación muy particular vista desde esa perspectiva, ya que le falta lo que Immanuel Kant llamaba el sentido de la historia, que él consideraba inaceptable no tener. Chile no tiene un relato de su historia desde el año 73 a la fecha. Al menos hay 2 versiones, pero podrían haber 3 también. La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado nos llevó de vuelta a 1988, cuando el dictador perdió el plebiscito. No solo Kant, pero otros también dirían que Chile está en el umbral de un cambio desconocido, como es todo cambio. Esta rigidez de apoyar al dictador 50 años después del golpe solo nos puede llevar a un cambio que se visualiza por el sinnúmero de reglas autolegitimadas que lo auguran. ¿Acaso en esta hipótesis no es extraordinario cómo se ha comportado la democracia chilena? Fuerte cambio valórico simbolizado por el cambio de la religión, fuerte cambio en las relaciones interpersonales pasando de la comunidad a la individualidad, fuerte cambio de la política con un total derrumbe de la confianza y credibilidad. ¿No sería de esperar que la democracia tambaleara? Sin embargo, la democracia chilena tiene un promedio de apoyo
muy superior al promedio latinoamericano con un 68%. Todo lo contrario, acude el 85% de los chilenos a votar, las instituciones funcionan y al mismo tiempo el poder político y del Estado pocas veces en la historia había estado más cuestionado que ahora. No hay que confundir el cuestionamiento a los gobiernos de turno con la debilidad de la democracia. El pueblo muestra al mismo tiempo su angustia al votar una vez por aquí, otra vez por allá. Hemos rechazado 2 proyectos constitucionales. ¿Acaso no es eso lo que sucede antes de que voten con B larga a todos? ¿Acaso no pasó en Argentina? Si no lo vemos, es porque estamos mirando al país con la nostalgia del pasado, no sin premeditación y sin resistencia. No menos verdad es que el cambio social en América Latina ha sido vertiginoso. En apenas 40 años los países han pasado de dictaduras a sociedades de derechos en democracias en vías de consolidación. No olvidar que Europa se demoró 3 siglos en hacer lo que se espera que América Latina haga en corto tiempo. Toda la violencia que vemos, ¿acaso no es la tensión que se produce en este cambio social excesivamente rápido? Estamos entonces al frente de varias olas de cambios producidas simultáneamente. Por una parte, el cambio epocal que nos trae la pandemia, al cuestionarnos el sentido del ser, la vida y la muerte, con un igualitarismo mundial donde la muerte no diferenciaba a nadie. De repente fuimos un planeta donde todos estábamos igualmente expuestos. En segundo lugar, en América Latina estamos en la segunda década desde el fin del superciclo con crisis de crecimiento, acentuado por la crisis económica de la pandemia. Esta crisis económica, a diferencia de las anteriores, pilla a los latinoamericanos solos, sin redes de apoyo para salir adelante, más bien solo con su smartphone en la mano y trabajos esporádicos, un campo fértil para problemas mentales, individuales y colectivos. En tercer lugar, estamos frente a un cambio valórico que ya se inició antes de la pandemia, donde los latinoamericanos se paran frente a la religión de manera distinta. En último lugar, podríamos agregar el cambio de la política, las crisis políticas, la crisis de las élites y finalmente la crisis de la democracia. En la democracia cambia el demos como consecuencia de los cambios societales. En muchos lugares ya no hay demos para nada, el sentido de comunidad se ha desvanecido. En varios lugares las únicas comunidades populares que van quedando son las de la violencia y el narcotráfico, mediadas por el interés y el dinero de las bandas. Países de Centroamérica sufren ese mal y ahora penetra en Ecuador también. Surgen las comunidades sustitutos, donde las personas buscan pertenencia. La crisis de los partidos políticos en la región confirma la pérdida del demos y la creación de esos sustitutos. Sus comunidades se atomizan, la de los partidos, en la medida que cada cual quiere un cargo principal, ese cada cual crea un partido nuevo para poder ser candidato a presidente. Lejos de haber convergencia de ideas, hay divergencias en aumento, la imposibilidad de encontrar un norte común. El capital social reemplazado por organizaciones criminales está en el trasfondo de esta debacle. América Latina, para recomponer sus sociedades, sus democracias, sus élites, le falta principalmente lo que Dahrendorf llama ligaduras. Sacar a las personas de la sociedad optativa, de ese vacuum social, un día aquí, otro día allá, y crear lazos de pertenencia con ligaduras que hagan sentido en la vida. La modernidad vacía crea entonces problemas, desde luego la soledad, siendo la sociedad latinoamericana hoy donde más personas están solas. En las últimas semanas hemos presenciado en Chile una enorme controversia por la ley del lobby, donde un privado junta autoridades con empresarios y actores económicos a comer en su casa. La debilidad y ausencia de las ligaduras ha llegado al extremo de requerir intermediarios profesionales para conversar los temas que aquejan al país. Como no hay conexión, se requiere un intermediario al cual se le paga para intermediar. A ese nivel ha llegado la desconexión, la falta de ligaduras. La sospecha de que en esas conversaciones hay transacciones ilegítimas surge de inmediato
en la imperante desconfianza. La cuestión de cómo se forman las ligaduras es una de las cosas más difíciles en la comprensión de una sociedad. La ausencia de ligaduras lleva a los suicidios, los individuales y los masivos. La política en América Latina se ha alejado de la entrega de sistemas de ligaduras que le daban sentido al futuro, olvidándose del demos para dedicarse al kratos, el poder. Hoy la política es la sola lucha descarnada del poder político y del poder económico concentrado en unas pocas manos. El diagnóstico entonces debe comenzar por decir que estamos dejando de ser, de que se pierde el demos para encontrar solo el kratos. La democracia no es solo poder, no puede serlo porque se transforma en autocracia. Así está sucediendo con Bukele, con Milei, tan enfocados en los resultados que pasan por encima de las personas minando los sentidos de comunidad. No solo podemos decir que quizás los suicidios aumenten en esos países donde la política está tan dominada por el poder, donde ya no hay lugar para los humanos. Ahí deja de existir la nación para existir solo un Estado. Difícil encontrar la causalidad de todos estos fenómenos descritos. ¿Acaso las democracias están en crisis, reflejan la crisis en sus sociedades? ¿O bien son las sociedades las que están en crisis, reflejándose en la democracia? La desigualdad atraviesa todos estos fenómenos descritos, caracterizando la región como una donde en 40 años no han logrado saber cómo desmantelarla, donde se ha confundido la disminución de la pobreza con el desmantelamiento de la desigualdad. Hoy, solamente el 48% de los latinoamericanos apoyan la democracia. La verdad es que, dado este relato, es extraordinario que así sea. En 2010 era 63%. Los latinoamericanos se toman su tiempo en abandonar la democracia, no la abandonan de primera. La quieren, la demandan, la fustigan, porque en sus países no funciona como debe funcionar. Hay corrupción, desconfianza, desaprobación de la justicia. Los latinoamericanos quieren democracia, qué duda cabe, pero no quieren la democracia que tienen en estos momentos. Son dos cosas muy distintas. Sin embargo, los que no tienen, los más pobres, no están dispuestos a aceptar lo que hay y apoyan al que sea para solucionar los problemas. Ahí está la fuente del populismo, en los más pobres. Sin reglas, en un cambio epocal, ¿cómo proceder si la hipótesis es que faltan ligaduras en una sociedad para poder fortalecer el demos y salir de la lógica donde solo vale el kratos? Faltan las ligaduras en la sociedad, pero primordialmente en la élite. La democracia en América Latina requiere en primer lugar de una gigantesca inversión en su capital social y político. Esto no quita que el Estado no tenga sus propios problemas. El exceso de discrecionalidad institucional tiene a varios países al vaivén de un puñado de personas que dominan la economía y la política. Las regulaciones que no llegan porque, como dice Maquiavelo, nadie se reforma a sí mismo, es decir, nadie se dispara en el pie. Por ello, muchos cambios son o deben ser disruptivos, porque si no, no suceden. El reformador se queda solo, nadie comprende su reforma. La nostalgia del pasado tiene un enorme peso frente a la innovación y juega en contra de la buena administración. América Latina ha innovado casi nada o muy poco en su estructura política, en la política de las élites. Básicamente, estas se forman de la misma manera. La primera gran inversión debería ser en la formación de las élites y liderazgos que sepan enfrentar el cambio de época, evitándonos las revoluciones y los levantamientos del pueblo. Apenas se solucione un poco la economía, con gran certeza comenzarán las protestas, que se adecuarán en la magnitud a las falencias basadas en las expectativas. Las expectativas son uno de los campos que se ha vuelto más inelástico. Es decir, no importa quién ni dónde estás, se han homogeneizado con el mundo en esta era pospandemia. Hay una larga lista de inaceptables que hoy pertenecen a un concepto de modernidad y de sociedad que no están plenamente instalados en nuestras sociedades. Hay mucha tensión valórica al respecto, creando tensiones individuales y tensiones societales. Uno de los temas centrales que se ha homogeneizado es el tema de la dignidad del trato, sin importar quién es y dónde se está
Se espera un trato deferente, respetuoso. Se acabaron los diminutivos, despectivos, las tipificaciones de grupos inferiores. Eso es completamente intolerable, un cambio epocal de proporciones. La mujer también obtiene en esta nueva época un nuevo estatus, aunque no siempre y en todo momento reconocido. Es más fácil encontrar reconocimientos formales que actitudinales, donde todavía quedan un par de generaciones con costumbres machistas difíciles de erradicar. Ese cambio cultural comenzó y va a grandes pasos. Las sociedades que reconocen más y mejor a las mujeres tienen mejores democracias, lo dice Pippa Norris en muchos de sus libros. Para ayudar a la democracia hay que promover la ausencia de discriminación contra la mujer desde el salario hasta las actitudes. La cultura latinoamericana juega en contra en ese problema porque muchas sociedades, aún parcialmente muy tradicionales, consideran mala educación no cumplir con ciertas actitudes muy machistas. Trabajar por la dignidad de la mujer es trabajar por la democracia. Miguel Ángel, por su parte, hablando de los jóvenes, tenía solo 23 años cuando esculpió la Pietà. Nuestras sociedades tienen el prurito de considerar que alguien joven no sabe hacer bien las cosas. Es una de las taras de la nostalgia. América Latina pierde sus talentos porque tiene un sistema educacional segregado, donde tampoco ha logrado solucionar el problema de las oportunidades, iguales para cualquiera sin importar su lugar de nacimiento. Los latinoamericanos se demoran hoy 2 generaciones en salir de donde están por medio de la educación. Hay que crear condiciones para que una niña nacida en Aracataca pueda llegar a ser presidenta de Coca-Cola. Esa es la manera de ayudar a la democracia. El dueño de una de las instituciones privadas en salud en Chile, llamada ISAPRES, me dijo hace unos 15 años, comillas, no nos interesa que la gente sepa que está enferma. Mientras más se demoren en saberlo, es mejor para nosotros. Ello ante la propuesta de hacer una campaña preventiva contra las enfermedades del corazón. América Latina no puede tener servicios públicos donde no prime el bien común. Es inmoral que se maximice la ganancia por encima de la salud de las personas. Tampoco puede tener una salud estatal incompetente, ineficiente, insuficiente como fue durante la pandemia y se mostró una y otra vez. Somos el 8% de la población del mundo y tuvimos el 33% de los muertos. No hay reforma de salud que resista ese resultado. Los diagnósticos los conocemos en términos de políticas públicas, expectativas, educación, salud, género. Y los gobiernos de la región seguirán haciendo las políticas públicas y seguirán siendo queridos o no queridos en la medida que no sepan responder a las demandas y serán reemplazados por la tienda del otro lado o bien por la tienda que encontramos en algún lugar oscuro del bosque. Pero las políticas públicas no han logrado cambiar las cosas en la región al nivel de la expectativa de la población y al mismo tiempo son indispensables. No pueden dejar de existir. Se han hecho avances, reformas, más gasto fiscal, pero todos han sido insuficientes para calmar la demanda. El problema es que la pandemia dejó la expectativa no en el territorio nacional, sino en lo que mostraba la pantalla de la televisión. Los ciudadanos latinoamericanos veían el reportaje de la televisión italiana no en la cantidad de muertos que había en la ciudad de Bérgamo, sino en la calidad de sus hospitales, en la forma de proceder de su Estado. En el trasfondo de las demandas de esta libertad está la libertad. En el trasfondo de la democracia también está la libertad. No solo las libertades cívicas y políticas, sino la libertad de elegir. No elegir entre opciones de pobreza, sino elegir entre lo que está disponible en la sociedad. La libertad como un concepto de moral y político. El latinoamericano sobre todo hace la contabilidad mental de lo que como persona tiene acceso y lo que está disponible en la sociedad, sabiendo así lo que no tiene, a lo cual no tiene acceso. Esa ecuación mental es la que determina el grado de libertad de las personas,
Sobre todo determina su grado de satisfacción con el sistema de gobierno, con el Estado, con la economía. Mientras más joven es la persona, más clara es esa ecuación. A mayor edad, las personas se rinden más fácilmente, reconociendo que no alcanzarán nunca aquello. Hay al menos una generación entera que sabe que no verá los cambios para sí mismos. Esa es la base de la desesperanza. La inelasticidad de la demanda se basa en esa contabilidad mental. Lo que más impide la libertad son las desigualdades de nacimiento, donde encontramos que los pobres son siempre los mismos, generación tras generación. La pobreza que se hereda más rápidamente que la riqueza. La pobreza no es consustancial a la cultura, sino que es consecuencia de las oportunidades. Pongan a un latinoamericano en un país europeo y florece exponencialmente. La pobreza es consecuencia de las élites rentistas, acaparadoras por siglos, consecuencia de los estados débiles, mal financiados, que no alcanzan a cubrir todo su territorio ni proveer servicios a todos sus ciudadanos. No nos engañemos, los países de la región no llegarán al desarrollo con este nivel de pobreza del Estado. Las bajas tasas impositivas, la mala redistribución del ingreso. El 60% de la región reclama ausencia de garantías sociales como mayor queja sobre sus democracias. No estamos frente a pueblos ignorantes que no saben lo que sucede. Todo lo contrario, los pueblos saben muy bien lo que les falta. Nunca antes en la historia de la región habíamos visto lo que sucedió durante los años de la crisis de 2008-2010, cuando se aplicaron políticas económicas contracíclicas. Los pueblos aplaudieron a sus gobernantes en un momento que se produjo una redistribución del ingreso como un esfuerzo por aplanar los impactos de la crisis. Es el único ejemplo, ¿no es cierto?, en la historia de los últimos 30 años que demuestra los beneficios de las garantías sociales. Lo que nos espera es la diferencia entre gobernantes que sean capaces de crear un futuro que permita llegar a la boca del túnel, volver a crear esperanza, o, por el contrario, aquellos que dejan a sus pueblos sin esperanza estancados dentro del túnel. Los pueblos que se sientan estancados en el interior del túnel tendrán levantamientos sociales de envergadura, porque la demanda es muy inelástica. Esa tesis es de Albert Hirschman, se ha probado una y otra vez. Las revoluciones se producen cuando comienza a mejorar la economía y los que están estancados se molestan porque su hilera no avanza, mientras las otras caminan sin problemas hacia la boca del túnel. Me atrevo a decir que los Bukele de este mundo tendrán un futuro corto por delante, porque a la demanda de seguridad le sigue la demanda del trabajo, la de la remuneración, la de la educación y de la salud. El Salvador se puede transformar muy rápidamente en una autocracia con esta segunda elección presidencial que pasa por encima de la Constitución. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora el pueblo salvadoreño en quitarle el apoyo? En el pasado, las élites que se han quedado a la mala, como lo intentó hacer anoche Guatemala, no les ha ido bien. Gramsci es el que dijo que en estos momentos de cambio de época aparecen los monstruos que se ocupan el espacio cuando las viejas reglas no terminan de desaparecer y las nuevas no terminan de instalarse. Podríamos decir que la noche de anoche en Guatemala fue una noche de Gramsci, un monstruo. Mientras antes reconozcamos las nuevas legitimidades, las nuevas reglas autolegitimadas, mejor nos irá. Puede ser que tengamos una década horribles, como diría la reina de Inglaterra, vieja reina Isabel, donde se prueban todo tipo de experimentos para tratar de acortar el camino que no hemos recorrido. Puede que los monstruos de Gramsci sean muchos, pero los latinoamericanos seguirán queriendo votar. Y en la medida que las elecciones tengan algo de competitividad, los que no hicieron su tarea, no respondieron a las demandas, serán derrotados. Otra de las reglas autolegitimadas es que cuando no hay gobernantes, no se pueden quedar en el poder los gobernantes malos. Caen también los gobernantes populistas. No es la primera vez que América Latina tiene gobernantes exitosos en su primer gobierno y luego se malogra en el segundo y más aún en el tercero. En Ecuador sucedió con Rafael Correa, en Bolivia con Evo Morales.
Ambos serían héroes nacionales si hubiesen gobernado solo un periodo. Al final del día, cerca del 75% de los latinoamericanos opinan que la democracia es el mejor sistema de gobierno, excepto por todos los otros. El golpe de Estado en Honduras terminó por probar que los latinoamericanos no quieren estar en el lado oscuro de la luna, siendo una dictadura. No en vano, Ortega y Maduro insisten en llamar a elecciones a sus procesos electorales para hacer creer que se trata de democracias. Incluso Cuba hace un proceso para legitimar sus órganos legislativos. En resumen, hemos revisado algunos de los rasgos más importantes para tratar de comprender sin premeditación lo que le pasa a nuestras sociedades, a nuestras democracias. Les pido consideración con este mensajero. Nos encontramos en una etapa del desarrollo donde las políticas públicas ya no sirven por sí solas para solucionar los problemas. Enfrentamos problemas estructurales de concentración del poder político y económico, de uso y abuso del poder, de identidad y de pertenencia. Enfrentamos ausencia de garantías sociales y ausencia de oportunidades, donde la mera mirada evolutiva de los indicadores secundarios no contribuyen a la comprensión de lo que nos sucede. Enfrentamos problemas centrales de liderazgo, más bien vacíos de liderazgo y de horizontes para todos que se llenan de múltiples maneras, entre ellos el rol perverso de la televisión abierta. La región debe concentrarse en el perfeccionamiento de su sistema político, la dispersión del poder político y económico, la reforma del Estado y la recuperación de la identidad y del demos. Empecemos hoy a trabajar en las ligaduras para la gente, para la élite. Es el mejor favor que le podemos hacer a las democracias, crear y fortalecer el demos para poder balancear el exceso de kratos. Muchas gracias.